adhesión, marginación, rodamiento, diapédesis, y aquí otra palabra que algún compañero dijo, transmigración, quimiotaxis, C3AC5A, integrinas. Y aquí moléculas de adhesión celular, esto se abrevia así, moléculas de adhesión celular integrina, ICAM. Y como vamos a analizar la palabra, el concepto meningitis y fase celular, fíjense, dice LP1, listeria, bacteria, listerias monocigote, Escherichia coli y estreptococo pneumoniae. Todo esto para entender fase celular. La primera pregunta. El factor nuclear KB, ¿qué tiene que ver en la meningitis? Yo les mandé un artículo para que lean. Vamos, subrayen y léanme lo que encontraron. Leí el artículo. Bien, entonces, cuando yo digo activa transcripción de genes, palabra importante, entonces el KB es un, aquí vamos a agregar para la foto ya en limpio, transcripción de genes. Miren lo que voy a hacer. Estoy agregando para producir, ¿qué me dijo? Citocinas. Voy a cambiar por sustancias proinflamatorias. Y cuando yo digo la palabra proinflamatoria, ¿qué aparece en mi cabeza? Sobre inflamación. Fase, aquí vamos a poner fase vascular y aquí voy a poner fase celular. ¿Cuál es la fase vascular? Bien, bien, aumento de la permeabilidad, bien. ¿Qué más en fase vascular? Bien, vasodilatación. Alteración del flujo laminar, lo vuelve un remolino. Alteración del flujo, eso. Me gusta. ¿Quién dijo eso? ¿Está correcto? Turbulencia de flujo, está correctísimo. Turbulencia de flujo. Y falta uno. No, aquí también activación de factor 12. Bien, pero falta otro. Si hay aumento de la permeabilidad, ¿qué hay? Fuga, exacto. Extravasación del líquido. Señores, ¿cómo va a estar ese cerebro ahora? Edematizado. ¿Conocen la leche condensada? Aquí no sé si les va a gustar. Abran el cerebro, sáquenle todo el cráneo y échenle leche condensada. Eso es lo que es. Eso es el aumento de la permeabilidad, eso es el aumento ese es el pus que está ahí. Producto de la fase celular, pero de la fase vascular y de la fase celular. ¿Y qué necesito para fase celular? Lo fisiológico. ¿Qué tiene que haber en fase celular? Revisen, revisen. Ahí les he dado un tema de 3 paginitas para que lean. Quiero que me digan esto dice, el artículo. Lea el artículo. Se los he hecho traducir, creo que... ¿Quién otra? Tamara lo tradujo, ¿no? Anaí. Anaí lo tradujo.
Vamos, fase celular. ¿Qué dice la revista? Quiero de la revista, la fase celular. Dígalo. Adhesión. ¿Qué más? Marginación. Rodamiento. Diapéresis o transmigración. Luego, quimiotaxis y fagocitosis, ¿no? Bien. Entonces, la historia era esta. Tengo un NF-κB activado y dijimos que produce transcripción de los genes. Esto que les dibujé aquí al medio es un ADN. Se une este NKF activado a una porción de los genes y se activa el ARN mensajero, los ribosómicos y el de transferencia, y al final se producen sustancias proinflamatorias. Listo. Y dentro de las proinflamatorias, ¿en cuál está bien comprometido el NKF? El factor nuclear, KB. ¿En fase celular o vascular? Bien, ahora quiero que me lean el texto donde dice fase celular. ¿Está correcto? Exacto, ahora miren la flecha. Miren mi flecha. Este de usted no. Este no. Bueno. Miren. Expresan moléculas de adhesión celular. Y si hay una molécula de adhesión celular que son las integrinas, este es el neutrófilo, se une a las integrinas, rodan, diapéresis, fagocitosis, ¿verdad? Entonces, este KB, este factor nuclear KB, prácticamente va a tener un rol muy importante o sea, para que haya fagocitosis tiene que haber salida de neutrófilos y de monocitos hacia el intersticio, donde están las bacterias. Ya, entonces, más actúan en la fase celular. ¿Y aquí qué se va a producir? Hay un detallito que no lo menciona el libro porque se supone que uno ya lo sabe. Cuando yo estoy hablando de expresión de moléculas de adhesión celular, estoy hablando de un endotelio inflamado que empieza a producir dos sustancias, el TNF y la interleucina 1, y estas sustancias son muy inflamatorias que van a aumentar la permeabilidad, van a favorecer la quimiotaxis. Entonces, si ingresó un estreptococo pneumoniae o una coli o una listeria monocitógenes, van a ir a producir fagocitosis. ¿Estamos? Entonces, vieron, con este artículo ya quedó claro el concepto del factor nuclear KB. Y resulta que cuando nosotros empezamos a estudiar insuficiencia renal crónica, aparece mencionado factor KB, factor nuclear KB. Entonces, yo tenía acá lo siguiente. Para que este factor KB se active, aquí en la meningitis, ¿cuál es el activador de factor KB? ¿Cuál? El microorganismo. Y un detallito. Esto que estoy aquí dibujando ya es el endotelio del cerebro. Para que este microorganismo lo que va a hacer, va a fosforilar a un antecesor del factor nuclear KB y lo va a convertir, al quitarle un fósforo, en factor nuclear KB. ¿Por qué quiero que aprendan esto? Porque cuando revisemos nosotros insulina,
vamos a ver cómo la insulina se une a su receptor y se fosforila. Entonces aparece otra sustancia que va a ser la sustancia activa. Ese es el concepto fosforilación. Entonces, el mensaje completo es esto: microorganismo en el endotelio fosforila y activa a este factor Kb, y tenemos todo esto que acabamos de mencionar, pero esta flecha es muy importante para que se expresen moléculas de adhesión celular. Listo. Y acá, en insuficiencia renal crónica, ¿cuál es el activador? Proteinuria. Señores, es la proteinuria. ¿Y cuál es el combo de proteinuria? Disminución de las nefronas, aumento de la presión capilar glomerular, hiperfiltración. Pero acá hay un detallito en hiperfiltración que tiene que siempre ir de la mano. ¿Cuál es? ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo tienen que estar estas nefronas, estos túbulos? ¿Cómo tienen que estar? Exactamente. ¿Dónde dice eso? En alguna parte dice, ella está en fase de sabio. La fase de sabio es cuando uno sabe porque sabe. Sí, no, usted sabe dónde está, no sabe dónde está, pero leyó tantas veces que lo aprendió. Fase de sabiduría. Lo felicito, sabe. Entonces, acá para que haya la hiperfiltración van a ser túbulos, ¿qué dijo? Hipertrofiados, sí señores. Túbulos hipertrofiados. Ahora, si estoy diciendo hiperfiltración, túbulos hipertrofiados, imagínense cómo se está filtrando, ¿no? Este fenómeno este fenómeno de los túbulos hipertrofiados, ¿dónde es? Nefronas sanas. Señores, escuchen bien, no le van a poner en el examen. La hiperfiltración, este fenómeno, no está sucediendo en nefronas sanas, enfermas. Está llevándose a cabo en las nefronas sanas. Los libros hablan de nefronas sanas, esto es para ustedes, y esta es la palabra del libro: remanentes. Entonces, este es nuestro mecanismo de compensación. Entonces, las nefronas remanentes, el otro 50 sano, se hipertrofian los túbulos, aumentan la presión glomerular, hay hiperfiltración y hay proteinuria. Ahora, recuerdan que ustedes me guiaron a una diapositiva donde hablaba del factor Kb. ¿Qué hace el factor Kb? ¿Cuál es su función del factor Kb? Bien, profibrótico o proinflamatorio. Bueno, definen, quiero que me demuestren. ¿Usted se acuerda? Entonces, en esa pregunta ya no es sabio. Su sabiduría le duró una pregunta. Revisen. ¿Es profibrótico o es proinflamatorio? El Kb. Subraye. Entonces, aquí dice, yo anoté aquí estado proinflamatorio. Puse NF-Kb y puse PA-I. ¿Perdón? ¿Es PA o AP? AP-1. Entonces, es inflamatorio. ¿Cuál es su gatillante? ¿Qué activa esto? ¿Qué hace que se produzca el Kb y el AP1? Y aquí dice
Eh, El factor de crecimiento la G es una ya, una de dígame. T, T, G, G, F, guión beta. ya, este es el factor de crecimiento transformante, ¿cierto? El TGF. La proteinuria activa también al factor de crecimiento transformante y la proteinuria activa también a la angiotensina 2. ¿Estamos? ¿Y qué son los dos? Profibróticos. Bien. Hoy día quiero enseñarles algo para que cuando no sepan, como yo no sabía hasta hoy, hasta las 5 de la tarde, aprendí. Bajé el Uribe y puse en el buscador esta palabra. TGF beta. Bajen el Uribe y pongan TGF-beta. Ya no le pongan beta. No, háganlo el ejercicio, por favor. Quiero que aprendan. Háganlo. Uribe. TGF. ¿Mi libro? ¿Pero por qué no puede? Porque no sé, es algo de estas tablets, no se aprende nada para. A ver, el buscador. ¿Ya tiene? Vamos, ¿qué encontró? Primera página. ¿Qué página? Página 125. 125, lea. Tanto el estiramiento como la angiotensina 2 estimulan además la expresión de factores de crecimiento transformante beta. Entonces, el estiramiento del mesangio produce ¿qué? El factor transformante beta. Perfecto. Otro. Busca otro. Los fibroblastos locales proliferan en respuesta al factor de crecimiento derivado de plaquetas y al factor de crecimiento epitelial y al factor de crecimiento transformante beta. Voy a poner aquí esto, fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos? ¿Quién los activa? En respuesta al factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento epitelial y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Me da la mediación? TGF beta. TGF beta. TGF beta. ¿Y el otro quién es? TDGF. ¿Y el otro? Esa no tiene abreviación. No, son tres elementos mencionó. Factor de crecimiento epitelial. Ya, factor de crecimiento epitelial. ¿El otro? Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Factor de crecimiento P, ¿no? Sí. Señores, activan a los fibroblastos y acá ya aparece, no les voy a decir qué. Sigan. Otro clic. Estamos aprendiendo a aprender. ¿Qué encontró? ¿Alguien más? Si encontró algo diferente, vamos, participe. Son 32 cosas que hay que ver. ¿Qué dice ahí? ¿Y los demás no tienen esto? ¿Qué estamos buscando? El estiramiento mecánico determina daño directo sobre el endotelio vascular con posible trombosis local e induce al aumento de expresión de moléculas de adhesión ICAM, de citocinas del complejo mayor de hipermotilidad, de factor de crecimiento transformante beta, de endotelina, así como agregación vegetariana y No dice nada. Sí. ¿Ahí qué dice? Después del trauma de la Lea. Es a nivel túbulo intersticial, el factor transformante beta. Los fibroblastos locales proliferan en respuesta al factor de crecimiento derivado de plaquetas,
¿Ya? El factor de crecimiento epitelial. Ya dijimos eso. Prolifera. Siga. Al igual que la célula de corazón. A ver, busquen algo del corazón. Tiene que haber. Yo lo encontré. Sigan buscando. El que encuentre del corazón lo lee. ¿Qué hay ahí? Así que no tiene modalidad buscador. No lo cumplimos. ¿Y esta qué cable es? Algo que falta. Tal vez hay que cargarlo bien el programa. Bajar el PDF. Eso le falta. Tiene, pero tampoco. Cuando ustedes tienen palabras, yo no tengo palabras. ¿Encontraron algo? Lea. Tengo del glomérulo, que es de lo mismo, pero es a nivel del glomérulo. Lea. En los glomérulos remanentes, el estiramiento mecánico es intenso se han demostrado que estimula la síntesis y depósito de matriz extracelular, promoviendo la síntesis de ADN y proliferación de células esenciales, así como cambios fenotípicos, fibroblastos, tanto el estiramiento como la angiotensina 2 estimulan además la expresión del factor de crecimiento transformante beta, así como de sus receptores. Ya no voy a hacer buscando, se van a lastimar la cabeza. Señores, quedó claro, el estiramiento del mesanquio, diferente del glomérulo, es el liberador de este factor transformante. Pero ¿qué hace este factor transformante? A nivel tubular intersticial, a nivel del corazón, a nivel del glomérulo, es lo que encontré. Van a producir una proliferación de fibroblastos y esto va a llevar a una fibrosis. ¿Listo? Entonces, tanto la angiotensina como este factor de crecimiento transformante, beta, producen todo lo que acabo aquí de mencionar y terminan en fibrosis. Bien. Todo empezó con el concepto de proteinuria. Pero aparte de proteinuria, su compañera acaba de hablar de estiramiento. No se olviden que estamos nosotros por una hiperfiltración. O sea, se están estirando ese mesanquio. Y este estiramiento es el que produce la liberación de este factor transformante. Bien. Todo esto va a llevar a la fase final. Y este daño que se va a generar acá, porque ya es un epitelio, es un intersticio duro, va a llevar básicamente a que estas neuronas sanas disminuyan y disminuyan hasta entrar ya en una fase de diálisis. Entonces, nuestra función como médicos va a ser corregir la proteinuria, darle bloqueantes de angiotensina 2 al paciente y evitar proteinuria como manejando la diabetes correctamente, manejando la presión arterial correctamente. De esa manera no voy a tener proteinuria y automáticamente el proceso dañino va a quedar abolido. Entonces, eso es respecto a lo que es la progresión de la enfermedad. ¿Lo terminó? Ya. Ahora, pero no la sacó la hoja, ¿no? Sí, es que no, Ya, cuando hagan las tareas que le dé, he puesto aquí la hojita de plantilla y lo saco. Bueno, vamos a ver. Ya está. Y las flechitas nunca hagan amarillo. Esto fue
a lo que yo creo hoy día. Se lo voy a regalar, no se preocupen, les voy a enviar el foto. Ahora, miren, resumen. Proteinuria. ¿Qué título vamos a poner acá? Título. Insuficiencia renal crónica progresiva. En otro título. Ya está. Causa, proteinuria. Esta proteinuria va a generar un proceso inflamatorio de las nefronas sanas. Fíjense, he querido resaltar ese concepto, es en el lado sano. Y esto va a causar glomerulosclerosis, va a causar esclerosis a nivel tubular, y esto es lo que se conoce con el nombre de enfermedad túbulo intersticial, que produce, miren esto, ¿qué dice ahí? O sea, fíjense, ahora hipertrofia era, ¿no? Ahora las nefronas sanas se van a empezar a atrofiar a consecuencia del proceso inflamatorio. Luego vamos a tener acá la proteinuria, va a ser el desencadenante de la activación del NF-κB, y les puse aquí un ADN para recordar, y esto va a dar síntesis de proteínas inflamatorias que favorecen la fase celular de los macrófagos CD4 y el CD8. Entonces, ahora ya estamos en pleno proceso inflamatorio, que va a ser el causante desarrollado por el NF-κB. Por otro lado, la proteinuria, acá vamos a tener lo siguiente. Esta proteinuria va a producir angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a activar el factor transformante beta, y esto es una proteína profibrótica que va a causar fibrosis del túbulo intersticial. Aparte, la proteinuria le va a favorecer que el AP1 se active y este endotelio produzca, junto con el NF-κB, van a producir moléculas de adhesión. Y si hay moléculas de adhesión, ahí estamos hablando de quimiotaxis, aumento de la permeabilidad. O sea, todo eso es un combo ya. El hecho de que una molécula de adhesión ya se active, ya es el rodamiento, la paginación, rodamiento, permeabilidad y diaperesis. Y fagocitosis. ¿Pero fagocitosis de quién? De nuestro intersticio, de nuestras propias células. Entonces, esto es lo que está causando la proteinuria. Aparte de eso, aquí tengo lo siguiente. Pérdida del 50% de las proteínas, van a ser compensados por la hiperfiltración, que va a hacer esto parcialmente, el número 1, y esto va a producir un aumento glomerular porque hay aumento de la presión glomerular. Esto sería este hecho está causado por la vasodilatación de las arteriolas aferentes, y esto lleva a proteinuria, aumento de la permeabilidad glomerular. No, esto está mal. Esto, primero, control X, y aquí tiene que ir aumento, es decir, la proteinuria, mejor dicho, el aumento del filtrado glomerular, de la presión del filtrado, va a dar un aumento de la permeabilidad. Esto va a causar una proteinuria glomerular. Bien, número 2. Número 3. Ya tengo acá un glomérulo esclerosado, o sea, ya tengo los factores transformantes y todo lo que acabamos de ver. Y miren lo que van a hacer esto. Este glomérulo esclerosado va a mantener el balance de líquidos y electrolitos. Y electrolito, pero
no es posible en fases avanzadas, porque eso ya el paciente ya no va a poder, y eso ya va a entrar el paciente a diálisis. Este mecanismo de compensación no es eterno, puede durar 1 año, puede durar 4 años, 5, y hasta ahí estamos en fase de compensación, a pesar de la glomerulosclerosis. Y aquí hice un detallito. Cuando ya hay una pérdida del 70% de nefronas, aparece lo que vamos a ver en la próxima clase, es decir, el síndrome urémico, alteraciones del sodio y potasio, el paciente va a estar anémico y al final el paciente va a terminar con una anuria. Esta imagen que están viendo acá la saqué y entren a esa página, les va a gustar. Se llama Nefrología para estudiantes. ¿Qué hay acá? Teoría de la hiperfiltración. ¿Hay un aumento del flujo plasmático renal? Sí. ¿Hay un aumento del filtrado glomerular? Sí. Y al final, cuando va progresando la enfermedad, hay un descenso progresivo del filtrado glomerular. Eso es una parte del resumen. ¿Va a haber vasodilatación? Sí, ya dijimos que eso era por la angiotensina 2. Esto lleva al aumento del flujo. Y aquí estaba ahora, cuando estábamos hablando de factor transformante, estoy hablando de daño endotelial. Cuando estoy diciendo estiramiento, estoy hablando del daño del mesanquio. Todo este proceso de proinflamatorio va a dar síntesis de citocinas, que van a dar, ¿qué se llama? ¿Qué dijimos en el fibroblasto? Hay un conector ahí, fíjense. Proliferación. Esta síntesis de las citocinas van a dar proliferación y vamos a tener fibrogénesis, vamos a tener proliferación celular y miren acá, hipertrofia glomerular. Y al final, aquí hay un detalle, escuchen. Yo tengo, la hipertrofia glomerular va a terminar con fibrosis, con esclerosis glomerular. Y este detalle, escuchen. La glomerulosclerosis va a causar daño del túbulo. Esa es una presentación. Otra presentación. Empieza el paciente con enfermedad tubular, produce al final daño del glomérulo. O sea, el glomérulo daña el túbulo o el túbulo daña al glomérulo. Recordatorio. Esto que estamos viendo acá, todo esto de acá, es el mesanquio. Este mesanquio está proliferado. Esto lo saqué de la nefropatía diabética. Esta es la proliferación. Y esta proliferación del mesanquio, después aquí se van a liberar sustancias profibróticas. Uribe. A nivel túbulo intersticial, lo que me interesa, miren ustedes. Es que dice, no es duplicado. ¿No? ¿Nada? Ahí tendría que ver. Aquí hay que poner, aquí dice duplicado. Entonces, den acá lo siguiente, y mírense, les marqué esto. Dijimos, este es el túbulo, este es el epitelio. Si ustedes se fijan, ¿qué dice acá? Transimina, citocinas, eros. No es el nombre del motel. ¿Qué es eros? Una ginecóloga, no grabé esto, bajo volumen.